Buenos días, compañeros y cuerpo docente. Mi grupo está conformado por Valerio Ordóñez, Carlos López, Fran Agudelo y mi persona, Robert Jessy Fragoso. En el día de hoy le vamos a hablar sobre organismos y sus ambientes. Y para entender este tema le vamos a explicar un poco sobre la adaptación. ¿Qué entendemos por adaptación? Adaptación es el proceso por el cual un organismo desarrolla la capacidad para sobrevivir en determinadas condiciones ambientales. Dicha capacidad de supervivencia puede ser una característica física o un cambio de conducta que se transmite de generación en generación. Los seres vivos se adaptan al medio en el que viven para asegurar la supervivencia de la especie. Esto ha permitido la proliferación de distintas formas de vida en los ambientes terrestres y acuáticos. La vida se adapta así a los cambios tanto en los factores abióticos como temperatura, luz solar, pH, etcétera, como en los bióticos, que son nuevas especies, extinción, etcétera, de su entorno, mediante cambios físicos o conductuales que se transmiten en las generaciones posteriores, garantizando así la continuidad de la especie. La adaptación juega un rol especial en la evolución de los organismos, ya que la selección natural garantiza la descendencia y a quienes se adapten mejor al entorno y a sus eventuales variaciones, extinguiendo en cambio a los que no logren hacerlo. Se trata de un proceso muy lento que puede tomar numerosas generaciones y es irreversible. En breve mi compañero seguirá con el siguiente tema. Gracias. Siguiendo con el tema del organismo y su ambiente, voy a hablar acerca de las adaptaciones vegetales al mismo. La vida terrestre impone constricciones únicas. Bueno, si bien sabemos que los animales terrestres cuentan con la capacidad de adquirir agua y alimentarse, por otro lado las plantas deben adaptarse a las condiciones que les impone la vida terrestre. Por ejemplo, las plantas han desarrollado poros en la superficie de la hoja, llamados estomas, que permiten la difusión de gases al aire al interior de la hoja. Otra característica del ambiente terrestre es su variabilidad, ya que puede ser el periodo, la cantidad de precipitaciones que recibe un lugar, limitando la disponibilidad del agua en las plantas y desequilibrando su equilibrio hídrico, vale la redundancia. Otro limitante es la variación geográfica del clima que domina la distribución a gran escala de las plantas y por ende en la naturaleza de los ecosistemas. La cubierta vegetal afecta a la distribución vertical de la luz. Acá podemos observar claramente dos escenarios en el cual se distribuye la luz vertical de forma diferente a través de las plantas, ya que cuentan con porcentajes totalmente distintos. Vemos cómo puede variar la misma por el tipo de planta y la cantidad de hojas. Y es que a diferencia de los ambientes acuáticos, el ambiente terrestre tiene un gradiente diferente en la cantidad de la luz y esto es porque las plantas cambian la distribución vertical de la luz. También depende el tipo de planta como se observa en la imagen. El suelo como cimiento de la vida terrestre. El suelo es el cimiento del que depende la vida. El suelo es el medio para el crecimiento de las plantas y asimismo el alimento para las mismas. Acá podemos observar un proceso catiónico de intercambio en los suelos, las cuales pueden ser absorbidas por las plantas. Buenas, soy Fran Agudelo y voy a hablar sobre las adaptaciones de animales al medio ambiente. Empecemos. Los animales utilizan varios mecanismos de supervivencia para adaptarse al entorno. Por ejemplo, ellos tienen que tener un estado de homeostasis, que es el estado de equilibrio de las condiciones internas del organismo, que este a su vez depende de procesos de retroalimentación negativa para garantizarla. Estos necesitan de nutrimentos que es una forma de obtener nutrientes para la supervivencia. Esto los clasifica en grupos, que son los autótrofos, los heterótrofos y los quimiotótrofos, según la forma en la que obtienen los alimentos. Al mismo tiempo, estos necesitan minerales y las afectaciones de estos tienen consecuencias en el crecimiento, en la reproducción y en la misma supervivencia de estos mismos. Bueno, estos ganan energía como de nutrientes, ajá, pero necesitan regularla.
y para eso utilizan la respiración, utilizan oxígeno, que ganan fácilmente de la atmósfera. Bueno, la temperatura incide bastante en los organismos. Como dije anteriormente, la homeostasis es equilibrio. Utiliza también el equilibrio hídrico y el equilibrio térmico. El equilibrio hídrico es ganar y perder agua, o sea, vas a ganar y perder agua para mantener el cuerpo hidratado. Las reacciones bioquímicas del cuerpo necesitan mucha agua, esto la pierden y la compensan. Ese es el equilibrio hídrico. El equilibrio hídrico es regular la temperatura interna de los animales. Y esto hace que se clasifiquen en 3 grupos también: los endotermos, ectotermos y heterotermos, que a su vez generan también a los poiquilotermos y a los homeotermos. Bueno, como dije anteriormente también, hay ciertas repercusiones por los hábitats. Los animales acuáticos mantienen un intercambio constante de agua con el ambiente externo mediante la ósmosis. Y los animales terrestres utilizan básicamente el equilibrio térmico, ya que hay muchos animales de sangre fría y de sangre caliente que necesitan de cierta cantidad de temperatura para llegar a una zona termoneutral. En conclusión, los animales optan por la capacidad de adaptarse, evolucionar y de acuerdo a su entorno, utilizando varios mecanismos que por falta de tiempo no pude explicar en su totalidad, para poder llegar a una homeostasis, un equilibrio, para no morir. Todo esto es necesario para saber sobre la supervivencia de los animales. En otra ocasión estaré terminando de contar porque no tengo mucho tiempo. Gracias. Hola, mi nombre es Carlos Cantillo y pues voy a hablar un poco sobre los patrones del ciclo de vida. El ciclo de vida de un organismo es el patrón de crecimiento y de reproducción a lo largo de su vida. Integra una rica selección de adaptaciones relacionadas con la fisiología, morfología y comportamiento. El ciclo vital supone adaptaciones relacionadas con las interacciones del organismo con otros organismos. Cierto patrón que se presenta en los ciclos de vida es la reproducción, que puede ser sexual o asexual. La reproducción sexual es un proceso que lleva a cabo plantas y animales, común en los organismos pluricelulares, con el fin de procrear nuevos seres vivos como descendencia. En la reproducción sexual participan 2 seres, uno femenino y otro masculino, de los cuales el nuevo ser vivo toma características genéticas y físicas. Por ello, se considera como un proceso complejo. Proceso de la reproducción asexual. Tras la reproducción sexual, se genera un nuevo ser vivo, que hereda una serie de características de sus progenitores, y así sucesivamente. Esto es posible porque el proceso de reproducción sexual inicia con la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular especializado, del cual se obtienen los gametos. Los gametos son las células sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides, que son aportados por cada uno de los progenitores y que contienen la mitad de la información genética que heredarán los nuevos seres vivos. Ok, la reproducción asexual. En la reproducción asexual, un solo organismo da lugar a otros seres genéticamente idénticos al progenitor mediante divisiones por mitosis. La mitosis es el proceso en el cual se dividen los núcleos de las células y se duplica su material genético, creando un nuevo organismo. Es por ello que se considera la mitosis la base de la reproducción asexual. La reproducción asexual se caracteriza por no necesitar de células especializadas para crear organismos genéticamente idénticos, y es un mecanismo rápido y simple que funciona mejor en ambientes más estables. El proceso de la mitosis en la reproducción asexual ayuda a que el desprendimiento de una sola célula y ya desarrollando genere un nuevo organismo idéntico al progenitor. Ok, muchas gracias.